Bueno, bienvenidos al curso de Power BI. En esta oportunidad vamos a realizar un informe completo a lo largo de distintos videos, donde vamos a trabajar con una información ficticia. Vamos a trabajar básicamente con una base de datos de ventas, de productos que realizan ciertos vendedores y también con objetivos en las ventas. Les voy a mostrar un poco de qué se trata la información que vamos a utilizar. Para eso la tengo aquí en el Excel para mostrársela rápidamente. Fíjense que una de las informaciones que voy a tomar va a ser esta información de ventas, que básicamente tiene una columna donde se realizó la fecha de la venta, otra columna es qué producto se vendió. Básicamente están categorizados dos tipos de productos. El producto consideren el que ustedes quieran, simplemente pusimos un código. También en una columna qué vendedor realizó la venta, qué cantidad de productos vendió y dónde se realizó esa venta, o sea, de dónde es el cliente que compró, de qué ciudad. Y esto lo vamos a usar básicamente para hacer visualizaciones con mapas. Entonces, básicamente este archivo que se llama ventas, que se encuentra en una carpeta en esta computadora, tiene esta información. Cada registro es una venta de un vendedor de un determinado producto en un determinado día para un determinado cliente. O sea que puede haber duplicaciones en el día, duplicaciones en el producto, duplicaciones en el vendedor, duplicaciones inclusive en la ciudad. ¿Sí? Cada vez que la persona registra una venta, cada vendedor registra una venta de un determinado producto, lo carga en esta base de datos. Por otro lado, tengo otra hoja que en principio tiene poca información, que es el nombre del vendedor, nuevamente, aquí en este caso hay más vendedores de los que han realizado ventas. Por ejemplo, acá se encuentra Julieta y en este caso no hay ninguna venta de Julieta. Y una columna con el nombre de un archivo JPG, que es donde hemos subido unas fotografías de estos vendedores que luego lo vamos a utilizar para hacer una segmentación utilizando fotos. ¿Sí? En principio esta todavía en la primera parte del video no la vamos a usar, pero sí vamos a usar las ventas. Por otro lado, tengo otro archivo de Excel que son objetivos de venta, donde he fijado los objetivos por mes. O sea, para un determinado mes, de un determinado producto y un determinado vendedor, tiene un objetivo de ventas a realizar de ese producto para ese mes y ese puntual vendedor. Fíjense que cuando tuve que cargar los meses, opté por poner el primer día del mes. O sea, no usé una columna que diga mes, una columna que diga año, sino que opté por poner el primer día del mes. Porque de esa manera tengo información de tiempo, de periodos de tiempo, y puedo obtener meses, trimestres, años, absolutamente todo teniendo una fecha. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, el Power BI, es cruzar la información del objetivo y mezclarlo con la información de las ventas. Entonces, lo que voy a hacer en esta oportunidad va a ser cerrar el Excel y me voy a cerrar todos los archivos, no voy a grabar absolutamente nada y me voy a ir al Power BI para empezar a trabajar. Bien. Acá tengo la pantalla de bienvenida, acabo de abrirlo, entonces esta pantalla de bienvenida yo la voy a cerrar. Ahora me encuentro en un Power BI nuevo que no tiene ningún tipo de información y lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a esa información. Entonces vamos a ir a esta opción de acá que dice obtener datos y vamos a buscar dentro de obtener datos esta opción que dice Excel. Vamos a ir a buscar nuestra carpeta donde tenemos la información. Y en este caso vamos a empezar trayendo las ventas. Marcamos las ventas, le ponemos abrir, esperamos a que se realice la conexión y me va a mostrar que este archivo está formado por dos hojas. La hoja de los vendedores, que si yo la marco me muestra una pequeña previsualización, y la hoja de las ventas, donde si también la marco me muestra una visualización del contenido. Entonces en este caso me doy cuenta que la que quiero traer es la de ventas. La tildo y le voy a poner o cargar o editar. Yo voy a optar por editar para ver si toda la información que estoy trayendo está correcta. Al tocar editar, el Power BI me va a llevar al editor de Power Query, donde voy a poder hacer modificación en algunas columnas, generar columnas nuevas, modificar, reemplazar datos, pero lo importante es que ustedes tienen que saber que no están modificando para nada los datos originales que tienen estos dos archivos. Entonces voy a tocar editar, espero hasta que se cargue el editor de Power Query que se encuentra dentro del Power BI.
Bien, como verán, yo esto ya lo he hecho anteriormente, entonces evidentemente acá me dice que esta base de datos ya la he utilizado hace 6 días, le voy a dar a actualizar. Si es la primera vez que ustedes lo hacen, eso no va a salir. Y bueno, acá tengo la información. Les cuento que tengo instalada casi una de las últimas actualizaciones que hubo de Power BI Desktop, que es del mes de junio del 2019. Entonces aparecieron estas nuevas opciones, estos nuevos títulos que se llaman columnas de calidad o calidad de columnas, que las pueden encontrar acá en el menú Vista, ¿sí? Se llama calidad de columnas, que si ustedes la desmarcan, bueno, no sale eso, pero es bastante útil porque te está diciendo si hay columnas vacías, si hay columnas con errores. Básicamente la información está bastante correcta porque es una base de datos de ejemplos para el curso. Les voy a contar un poco de qué se trata todo. Del lado de la izquierda pueden ver básicamente la única consulta que tengo, que es la consulta o la tabla de las ventas. Simplemente aquí lo único que puedo hacer si quiero con botón derecho es cambiarle el nombre. Esto no afecta para nada el original, simplemente cómo se lo visualiza. Y lo más interesante de todo es ver lo que pasa aquí a la derecha, que son los plazos aplicados. Cada opción que fuimos haciendo o cada icono que vamos tocando dentro de lo que serían las cintas de opciones va a ir generando un nuevo paso. Esto es bastante innovador, si ustedes han utilizado alguna vez el Power Query que viene dentro del Excel, es exactamente el mismo programa. Y lo que va haciendo es que cada vez que hacemos algo lo va registrando y luego cuando tocamos actualizar, el Power Query repite paso por paso. Con lo cual, si alguno de estos pasos tiene un engranaje como el que ven aquí, quiere decir que se lo puede editar. Entonces uno quisiera saber qué pasó, quién hizo estos 4 pasos. Bueno, 2 de ellos los hemos hecho nosotros y 2 de ellos los ha hecho automáticamente el Power Query. Esto se debe a que el Power Query ya tiene unos cuantos años y debido a las últimas actualizaciones se le fueron agregando opciones automáticas que él intenta realizar automáticamente, o sea, autodetecciones de información, con lo cual muchas veces agrega pasos que a veces están muy bien, la mayoría de las veces, pero a veces no. Entonces hay que revisar. Vamos a ver qué es este primer paso que dice origen, que tiene un engranaje. Para poder ver de qué se trata, le voy a hacer un doble clic y al hacerle un doble clic me aparece la ventana que me dice de qué se trató. Si uno lee con atención, me está indicando en la carpeta donde yo tomé información en el disco, ¿ven? Me está diciendo que es un archivo de Excel y que el archivo se llama ventas y que se encontraba en esta carpeta. Yo lo voy a cancelar porque no hice absolutamente nada. Cuando ustedes se meten en un paso e intentan ver de qué se trata, pero no hacen ninguna modificación, es mejor que toquen cancelar y no aceptar, porque muchas veces te agrega un paso innecesario. Y recuerden que al agregar pasos que no tienen sentido, están forzando a que el editor de Power Query, cuando actualice, tenga que realizar todos esos pasos que no han tenido sentido. O sea que el primer paso simplemente me indica de dónde está tomando la información. Y les recuerdo que si por algún motivo alguien modifica la ubicación de este archivo o cambia el nombre del archivo, habría que volver al botón examinar para indicarle dónde se encuentra nuevamente esta información. ¿Se entiende? Entonces yo simplemente la voy a cancelar y voy a pasar al próximo paso. Hago doble clic en el paso de navegación y veo que me sale un listado con todas las hojas que tenía el libro ventas y me dice que tiene 2 hojas y está marcada de gris la que yo había elegido. Recuerden que cuando yo me conecté, elegí el archivo, me salió también un listado con estas 2 hojas y yo opté solamente por traerla de ventas, por eso está marcada. Voy a también darle cancelar. Ahora estamos en el tercer paso, pero todavía no me paré sobre él. Continúo parada en el paso número 2 y me fijo que las columnas tienen un nombre como, digamos, genérico. Se llaman columna 1, columna 2, columna 3 y que el cuarto paso que agregó el Power Query, no yo, automáticamente detectó esa primera fila y la puso como título automáticamente. ¿A qué se debe tanta atribución? Es que si uno mira
y analiza qué tiene el primer renglón y qué tienen los demás, Power Query se dio cuenta de que seguramente esta columna, al tener en la primera fila un dato tipo texto y en las demás tipo o numérico o tipo fecha, lo más probable es que se trate de una fila de títulos. Estos son autodetecciones que hace que cuando las puede las detecta, pero cuando no puede detectarlo fácilmente, opta por no hacerlo, entonces lo tendríamos que hacer nosotros. Supongamos que yo no quiero este paso, lo podría borrar con esta cruz. Ahora, vamos a mirar qué es el paso tipo cambiado. Entonces, yo me quedo todavía en el paso encabezados promovidos y veo que al lado del título que tiene ahora cada columna, veo que aparece este dibujito que dice ABC 1, 2, 3, que quiere decir que el formato que tiene esta columna, y no digo formato, sino el tipo de dato que tiene esta columna, es un tipo de dato, digamos, cualquiera, que admite tanto texto como número. Por eso el dibujo es ABC 1, 2, 3. Pero, como verán, este último paso, que si me paro en él, hizo una autodetección de tipo de dato y automáticamente este que dice fecha me lo convirtió en una columna o en un campo del tipo fecha. Este que dice ABC me lo convirtió en uno que dice texto, fíjense, el ABC es el que dice texto. El de vendedor también es el del tipo texto. El que dice 1, 2, 3 es tipo número decimal. Y el que dice origen también me lo reconoció como un dato de texto. Supongamos que yo no hubiera querido hacer estos dos pasos, no me los hubiera hecho. ¿Cómo podríamos haber hecho? Bueno, primero que nada, con esta cruz voy a borrar los pasos siempre de abajo para arriba. Me voy a quedar en los dos pasos que hice yo y me quedo en esta situación. Entonces, la situación que voy a resolver yo ahora es cómo decirle que el primer renglón pasen a ser los títulos de cada columna. Eso lo hago acá en la solapa inicio y busco un comando que se llama usar la primera fila como encabezado. Al marcarlo, automáticamente me agregó el paso encabezados promovidos, pero también automáticamente me agregó el de tipo cambiado, o sea que uno viene enganchado con el otro. Este lo voy a quitar y ahora lo voy a hacer yo. Supongamos que quiero yo ir detectando los pasos. Entonces digo, bueno, esta es una columna que tiene fecha. Entonces vengo aquí y le digo que es una fecha. Esta que dice producto, esta que dice vendedor y esta que dice origen son las tres del tipo texto. Puedo ir una por una cambiándola o puedo marcarlas con control, las tres, como verán, y venir a la solapa transformar y acá donde dice tipo de datos cualquiera, lo reemplazo por tipo texto. Entonces, las tres columnas me cambian automáticamente. Y luego, la última columna, que es la de cantidad venta, la voy a reemplazar. En vez de utilizar un número entero, voy a usar, por ejemplo, en vez de usar número decimal, voy a usar número entero porque no es dinero, sino es cantidad de mercadería. Perfecto. Esto está impecable, no tengo mucho más que hacerle, así que ahora me voy a conectar a otra fuente de datos que son los objetivos de las ventas. Recuerden que todavía me encuentro en el editor de Power Query, con lo cual voy a ir a la solapa inicio y voy a encontrar un nuevo origen, el comando nuevo origen o el botón nuevo origen que me va a permitir conectarme a otro archivo de Excel. Voy a buscar en esta carpeta el archivo ahora de los objetivos. Lo voy a marcar. Le voy a dar abrir. Me muestra cuál es el contenido. Veo que hay una sola hoja. La marco. Le doy aceptar. Y como verán, me va a aparecer aquí ahora objetivos también. Y me va a hacer los 4 pasos automáticamente. Nuevamente me salió que esta información hace 6 días que no la actualizo, la voy a tocar actualizar. Eso sale porque esta información yo ya la utilicé en otros informes, entonces el Power BI recuerda que sería bueno una nueva lectura. Bueno, fíjense que ya me hizo los 4 pasos y me los hizo fantástico. O sea, me reconoció esta columna como fecha, esta como texto y esta con la opción de número entero, porque tiene el dibujito 1, 2, 3, igual que en el caso anterior. Bien, yo ya tengo la información de las ventas y ahora tengo la información de los objetivos, en 2 consultas por separado. Pero, ¿cómo puedo relacionarla? La forma de relacionarla es, para que yo sepa que este objetivo encaja para un determinado grupo de ventas, tendría que tener
una columna que me indique el año en que se realizó la venta y en qué año se fijó el objetivo, otra columna que me indique en qué mes se realizó la venta y en qué mes se fijó el objetivo, una columna que me indica qué producto se vendió y qué producto se le fijó el objetivo, y otra columna que qué vendedor vendió y qué vendedor tenía fijado ese objetivo. O sea que yo necesito tener 4 columnas en ambas tablas: la del año, la del mes, la del producto y la del vendedor. Si miramos con cuidado, tengo la del producto y la del vendedor, pero no tengo ni la del mes ni la del año. ¿Pero qué tengo en su lugar? Tengo una fecha. Y si yo tengo una fecha, puedo generar una columna con el mes y otra columna con el año. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues muy fácil. Vamos a trabajar primeramente en la tabla de ventas. Voy a marcar la columna que es del tipo fecha, fíjense cómo me lo está indicando su dibujo, y voy a agregar una nueva columna que obtenga solo el año de cada una de estas ventas. Para hacer eso, voy a usar la solapa agregar columna y voy a buscar aquí atrás, dentro de fecha, que está habilitado debido a que esta columna es una columna del tipo fecha. Entonces voy a desplegar y le voy a decir que quiero que me obtenga una columna nueva con un año. Y automáticamente, como verán, ya tengo una columna con el año. ¿Lo ven aquí? Perfecto, vamos a achicar un poquito las columnas, así ustedes pueden ir viendo todo lo que yo voy a ir agregando. Bien, ahora tengo que hacer otra columna con el mes. Entonces voy a marcar nuevamente la columna de fecha, voy a ir de vuelta a la solapa agregar columna, voy a ir de vuelta a la opción fecha, voy a entrar en mes y ahora tengo dos opciones. Si elijo esta opción que dice mes, me va a poner el número de mes, o sea, el mes 5, el mes 6, el mes 12. Pero si pongo esta opción que dice nombre de mes, me va a poner enero, febrero, marzo. Esa es una opción que no la tenía el Excel, así que voy a aprovechar y la voy a utilizar ahora, nombre de mes. Y fíjense cómo me acaba de agregar al final una columna con el nombre del mes. Perfecto. Todo esto lo voy a realizar también en objetivos. Entonces me voy ahora a objetivos y veo que necesito una columna con el mes y con el año. Entonces marco la columna fecha, que es del tipo fecha, voy a agregar columna, voy a fecha, voy a año y elijo año. Marco la columna fecha, voy de vuelta a agregar columna, voy de vuelta a fecha, voy de vuelta a mes y elijo nombre de mes. Entonces ahora yo me encuentro con las 4 columnas tanto en las ventas como en los objetivos. Tendríamos que relacionar estas dos tablas. ¿Qué tienen en común? La combinación del producto, el vendedor, el año y el mes. El producto, el vendedor, el año y el mes. Fíjense, el producto, el vendedor, el año y el mes. Pero ¿qué pasa? El Power BI no permite combinar por varias columnas, sino por una sola. Entonces, yo tendría que crear lo que se conoce en base de datos como una especie de clave principal en ambas tablas, sobre todo en la tabla de objetivos, donde la combinación del producto, el vendedor, el año y el mes no debería estar duplicado, porque yo fijo el objetivo por mes, por año, por vendedor y por producto, una sola vez. Pero en la tabla de ventas, esa combinación puede estar duplicada porque el mismo vendedor puede realizar una venta del mismo producto en el mismo año y en el mismo mes, pero para otro cliente, por ejemplo. Entonces, voy a tener en este caso la necesidad de crear lo que se conoce como una relación de 1 a infinito, de 1 a varios. Pero para eso, debido a la limitación que tiene el Power BI de no poder relacionar por varias columnas, voy a tener que crear una especie de clave principal en ambas tablas, combinando estas columnas en el mismo orden. Por ejemplo, voy a empezar en la tabla de ventas. Yo voy a querer realizar una columna que combine productos, voy a presionar el control y marcar la de vendedor, voy a seguir con el control apretado, voy a marcar la de año y ahora la de nombre de mes. O sea, fíjense en qué orden la seleccioné. Producto, vendedor, año y mes. No importa en qué orden se encuentran físicamente en la pantalla, lo importante es en el orden en que ustedes la seleccionaron.
Fíjense, si yo selecciono vendedor primero, después con control, producto, después mes y después año, me va a quedar combinado de esa manera, en el orden en que yo lo seleccioné. Pero seamos prolijos, así no nos equivocamos. Primero por producto, control, vendedor, año, mes. Seleccionadas las 4 columnas en ese orden, voy a agregar una nueva columna que combine estas columnas. Por eso voy a usar el comando combinar columna. Me va a preguntar si esas combinaciones las quiero separar por algo. Yo no las quiero separar por nada, las voy a dejar que no haya ningún separador y me pide qué nombre le voy a dar a esta columna. Me propone el nombre combinada, que me parece que está muy bien, así que simplemente le voy a dar a aceptar. Y como resultado de eso voy a tener una columna nueva que tiene el producto, el vendedor, el año y el mes. Este mismo proceso lo tengo que realizar en objetivos. Entonces me voy a la hoja de objetivos, a la tabla de objetivos y marco las columnas en el mismo orden. Producto, control apretado, vendedor, año y mes. Entonces voy de vuelta a agregar columna, voy a combinar columna. El separador dejo el mismo, o sea, ninguno, le dejo el mismo nombre. No es necesario que ambas columnas se llamen igual. Lo que sí es necesario es que tengan el mismo tipo de información. Yo podría llamarla de otra manera. Si la dejo con el mismo nombre, seguramente la relación me la va a hacer automáticamente el Power BI. Si le cambio el nombre, no la va a poder hacer porque le va a costar, más allá de que va a analizar los datos, lo primero que analiza es si hay 2 columnas que se llaman igual y después analiza qué tipo de información tienen. Pero en este caso se lo voy a dejar igual para que sea mucho más sencillo realizar el trabajo. Le vamos a dar a aceptar. Y como resumen de eso tengo otra columna exactamente igual. Bien, yo ya tengo entonces preparada la información para poder empezar a crear mi informe. Pero para salir de aquí y volver al Power BI tenemos que ir a la solapa inicio y hacer un clic aquí en cerrar y aplicar. Al cerrar y aplicar, esperamos que se apliquen todos los cambios. Aguardamos unos minutos que las conexiones se actualicen y que todos los procesos se realicen. Y ya tengo toda la información que necesito para empezar a trabajar. Fíjense que en la ventana del Power BI me aparecieron acá todo lo que son los objetivos y todo lo que son las ventas. Esto está muy bien, pero el problema es que el programa sabe qué relación hay entre uno y el otro. La forma de averiguarlo o de hacerla es a través de esta visualización que se encuentra acá, de esta pantalla que se llama la pantalla modelo. Esta se llama la pantalla informe. Esta es una pantalla que se llama datos, que me hace una pequeña previsualización de las tablas que yo tengo, simplemente para no tener necesidad de entrar al editor, puedo visualizarlo desde aquí. Y la que me interesa ahora es la que dice modelo. Fíjense que las tablas ya están unidas. Las unió automáticamente porque detectó 2 columnas que se llaman de la misma manera y luego analizó los datos. Si yo apunto esta línea de unión, me está uniendo las 2 tablas a través de la columna combinada. Seguramente para los que han utilizado el Buscar B esto es bastante fácil de entender. Los que usaban el Buscar B sabían que tenían que relacionar 2 tablas a través de algo en común, pero desgraciadamente tenían una sola columna a que pudiera coincidir. Y muchas veces tenían la necesidad de combinar por más de una. Entonces hacían la famosa fórmula concatenar para generar esta especie de clave única. En ambas tablas también lo tenían que hacer. Bueno, en este caso es algo parecido, pero bueno, con alguna flexibilidad adicional de que no importa en qué orden se encuentren las columnas, pero sí necesitamos tener una columna que una ambas. Bien, pero ¿qué hubiera pasado si esto no lo hubiera realizado? ¿Cómo la tendría que haber hecho yo? Bueno, muy sencillo, miren, primero que nada voy a borrar esta relación que hizo automáticamente Power BI. Yo voy a tocar botón derecho, le voy a dar eliminar. Esta relación la voy a eliminar y hagamos de cuenta que él no la detectó. Entonces pensemos, yo tengo objetivos y ventas. Tengo para un objetivo la posibilidad de tener varias ventas. O sea, el código del objetivo está una vez y en ventas puede estar más de una vez.
Entonces, yo voy a tomar el campo combinada de la tabla objetivos y la voy a colocar sobre el campo combinada de la tabla ventas. Al realizar esta unión, se me acaba de realizar la misma unión que ustedes habían visto que había hecho el programa por mí. ¿Ven? Fíjense. Ahí está. Pero, ¿ven? Si yo lo apunto, me lo está haciendo de la misma manera. Ahora, hablemos un poco qué significan estos dibujitos. El número 1 es que de este lado detectó que en el campo combinada no hay duplicaciones, o sea que ese código que se generó está cada código una sola vez. Pero también este dibujito de asterisco está indicando que la combinación de producto, vendedor, año y mes, en este lado hay más de uno con la misma combinación. Entonces, esto se llama relación de 1 a varios o de 1 a infinito. Ahora, esta flecha que está acá está indicando el orden del filtrado. Cuando yo utilice cosas, elementos o segmentaciones para filtrar, seguramente el orden del filtrado va a ser, si elijo de objetivo, por ejemplo, coloco el año de este lado, el año que filtre de acá va a afectar sobre este lado, pero no si uso el campo año para filtrar de las ventas, no va a ir para el otro lado de los objetivos. Para evitar poder usar en un filtro este y no este, porque se me antoja simplemente, voy a hacerle doble clic a esta liñita de unión y le voy a decir que la dirección del filtro cruzado, en vez de ser única, va a ser en ambas direcciones. Esto va a indicar que yo voy a poder usar en los filtros tanto el año de las ventas como el año de los objetivos, o el vendedor de las ventas como el vendedor de los objetivos, ¿sí? Bueno, básicamente yo ya casi estaría en condiciones de poder empezar a realizar mi informe. Para hacer mi informe me voy a desplazar en el Power BI aquí, a lo que sería a la ventana del informe. Y les cuento un poco. Acá tenemos tres partes. Esta es una ventana nueva que son los nuevos filtros de la actualización que hubo en el mes de junio de 2019, o en realidad mayo-junio de 2019, que son los nuevos filtros que ahora son mucho más personalizables, sobre todo cuando publicamos. Luego está el panel de las visualizaciones, que es lo que se conoce como los distintos tipos de gráficos o de representaciones que uno puede hacer de los datos. Aquí abajo van a encontrar cómo configurar las visualizaciones y cómo darles aspecto, formato. Y finalmente, el panel de los campos donde se encuentran todas las columnas o los campos de las tablas. Cuando ustedes localizan que en un campo aparece el signo de sumatoria, quiere decir que lo está reconociendo como un dato numérico. Cuando sale este dibujito que ven acá, esto se lo conoce como una jerarquía, ¿sí? Ya vamos a hablar qué son las jerarquías, pero esto las hace automáticamente. También puedo crear yo mis propias jerarquías. Ahora, hay determinados campos que capaz que no me sirven para nada, por ejemplo, este combinada, sí me sirvió para hacer la unión, pero ahora no es algo que vaya a utilizar. Entonces, tal vez pueda venir aquí y ocultarlo para que no me moleste y no esté acá forzando a tener que ver más información de la necesaria. Lo mismo voy a hacer aquí en ventas y le voy a dar ocultar. Cosa de que esos campos no los voy a utilizar nunca en ningún informe, pero los necesité para hacer una relación. Bien. Bueno, estamos en condiciones de empezar con mi informe. Entonces, lo primero que se me antoja es saber por vendedor cuánto vendió y cuáles fueron sus objetivos. Entonces, esa representación la voy a querer hacer fácilmente en una tabla. De todas estas visualizaciones, lo primero que voy a utilizar va a ser esta, la que se llama tabla, la más sencilla de todas. La voy a hacer un clic y me aparece la visualización acá en la zona del informe. La voy a marcar. Voy a agrandar y ahora le tenemos que colocar los datos que van a formar parte de esta tabla. Primero que nada yo quiero colocar el vendedor. El vendedor lo puedo poner tanto de objetivos como de ventas, porque no sé si recuerdan, habíamos establecido que la dirección del filtrado era en ambas direcciones. Pero se me antoja agarrar el vendedor de los objetivos. Entonces tomo el vendedor de los objetivos y puedo colocarlo directamente aquí o lo puedo colocar en esta opción que dice valores, pero acá abajo, no sobre la palabra valores, sino en este cuadrito que está acá. Lo voy a alargar aquí y ya me colocó los dos vendedores que tengo ventas. ¿Qué otra cosa le voy a agregar?
De la tabla ventas, voy a cerrar la tabla de objetivos, voy a abrir la tabla acá de ventas y voy a tomar la cantidad vendida, la cantidad venta. La voy a colocar acá. Bien, ya me colocó como la suma de todo lo que vendió Pedro y todo lo que vendió. ¿Y por qué determinó que era una suma? Porque como es un campo del tipo numérico, al agregarlo, intenta sumarlo. El tipo de operación que acaba de realizar lo pueden chequear aquí, donde ven que automáticamente tomó suma. Podría haberle puesto no resumir y me hubiera hecho un listado de todo lo que vendió Pedro y después de todo lo que vendió Silvia. También podría haber optado por haberle puesto el promedio de ventas que tiene Pedro y el promedio de ventas que tiene Silvia. Pero en mi caso me interesó mostrar la suma de todas las ventas. ¿Sí? Perfecto. Ahora voy a cerrar la tabla de ventas, voy a tomar la de objetivos y voy a agarrar la cantidad objetivo. Entonces, voy a colocarlo aquí y ya como verán tengo el vendedor, cuánto vendió y cuál era su objetivo. Ahora, tenemos que empezar a darle un poco de formato. El primer formato que vamos a darle tiene que ver un poco con el aspecto que tiene esta visualización. Y toda la parte formal, en realidad está dividida en distintas partes, todos los formatos que uno le puede aplicar. Vamos a empezar con los formatos más comunes que tienen que ver con el tamaño de la letra, el color de la letra, el aspecto de las rayas, de los colores. Y eso básicamente lo vamos a encontrar aquí en este rodillito. Pero para eso tenemos que previamente seleccionar con un clic la visualización que queremos modificar, luego irnos a este rodillito y fíjense que esto es un poquito engorroso, así que voy a cerrar por un ratito los filtros y un ratito los campos para que ustedes se puedan concentrar en la ventana del rodillito. Para poder trabajar en la ventana del rodillito hay como distintas categorías de formatos. Es mejor que ustedes abran una categoría, hagan el cambio y luego la cierren para pasar a otra, porque si no se les puede hacer como un poquito tedioso trabajar, ya que es todo muy oscuro y cuesta darse cuenta dónde estamos. Vamos a ver la primera, general. General habla de la posición, por ejemplo, si me antoja colocar la posición 100, lo que voy a ver es que se mueve. Raramente uno utiliza esto, porque por lo general uno lo mueve directamente con el mouse y estos valores, como verán, cambian automáticamente. Lo mismo que el alto y el ancho, porque uno lo puede regular de esta manera y también cambiaría el alto y el ancho. Acá tendríamos lo que sería el texto alternativo, que sería un texto que uno puede tipear, básicamente para lo que serían las personas no videntes, para que tengan una indicación o una descripción de lo que tiene, de lo que va a ver el objeto visual, ¿sí? Esto es la parte de accesibilidad. Yo en este caso no voy a personalizar nada en general, así que la voy a cerrar, pero sí voy a trabajar con la categoría estilo, donde hay formatos predeterminados de estilos de tabla. El valor predeterminado es el que ustedes están viendo, pero les voy a mostrar, por ejemplo, el mínimo, les voy a mostrar el que más me gusta, que es el encabezado en negrita, ¿sí? También tenemos uno que se llama filas alternas con contraste. También tenemos otro que es filas llamativas del encabezado en negrita, que es bastante interesante para utilizarlo en esta oportunidad. Este es el que voy a dejar ahora. Voy a cerrar el estilo. No voy a trabajar con cuadrícula porque ya bastantes formatos tienen, pero voy a trabajar con los encabezados de columna que se encuentran acá arriba. Voy a ir a encabezado de columna y voy a buscar más abajo lo que sería el tamaño. La letra no la voy a cambiar, la voy a dejar, pero voy a aumentar el tamaño para que tengan un tamaño de 12. Y la alineación de estos títulos la voy a poner en el centro. Dice, eso no se nota. Bueno, si nosotros en realidad cambiamos un poco el ancho y cambiamos un poco el ancho de las columnas, van a notar que sí, que hay cambios. ¿Ven? Voy a cerrar ahora la categoría encabezado de columna y me voy a ir a la opción valores, donde acá tenemos los colores, que están bien, no los voy a modificar, pero voy a cambiar el tamaño y también le vamos a poner un tamaño básicamente 11 para que se vea bien. Voy a cerrar esta opción y esto más o menos me está quedando, pero lo que no me convence en absoluto son estos títulos que están acá arriba. Yo podría cambiarlos de dos maneras distintas. Podría venir
de vuelta a este iconito, que yo no sé cómo llamarlo, el iconito de campos, son como unos ladrillos, voy a llamarlo los ladrillos de ahora en más, así ustedes los identifican rápidamente. Y en estos ladrillitos que tenemos acá, una de las opciones para cambiar como está aquí sería tocar la opción que quiero cambiar, venir acá y optar por cambiar nombre y lo modifico directamente acá. Esto está muy bien, pero el único problema que tendríamos es que por cada visualización nueva que crea y cada vez que utilice estos campos, lo voy a tener que estar cambiando todo el tiempo. Entonces, si yo quiero hacer un cambio más radical, para no tener que ir uno por uno cambiándolos, puedo ir a cambiarlos en el editor de Power Query. Al cambiarlos en el editor de Power Query, la información se actualizaría y yo ya tendría buenos títulos para no tener que perder tanto el tiempo en andar cambiando tanto los informes. Entonces, para volver al Power Query, yo me voy a la solapa inicio y me meto en el editor de consultas. Voy aquí a editar consultas. Vamos a editar consultas. Y vamos a ubicarnos. En la tabla de ventas vamos a buscar la columna cantidad venta. Vemos que este título no me gusta, entonces le vamos a hacer doble clic y simplemente le vamos a escribir ventas. Ahora voy a hacer un cambio en la tabla de objetivos, me cambio de tabla, busco esta tabla que dice cantidad de objetivo, le hago un doble clic y la voy a cambiar por objetivos. Terminado esto, voy a cerrar y aplicar. De esa manera vuelvo al Power BI, espero que se apliquen estos cambios y como verán ya me quedó fantástico y no voy a tener necesidad de hacer estos cambios cada vez que cree una visualización porque lo cambiamos a nivel edición y ya se ven aquí perfectamente los nombres nuevos que actualizó todo perfecto. Bien, bueno, yo aquí ya tengo esta visualización, le voy a dar un poquito el tamaño que necesito y ahora voy a crear una parecida a esta. Tal vez podríamos darle un poquito más de tamaño a todo. Vamos a ver si le damos a los encabezados de columna un poquitito más. Le vamos a dar 14 y cerramos. Y a los valores también le vamos a dar, en vez de 11, le vamos a poner 14 también. Los vamos a ampliar un poquitito. Así los podemos ver. Bien, bueno. Vamos a darles este tamaño. Siempre traten de acotar al tamaño necesario. Ya tengo entonces mi primer informe. Ahora, dentro de este informe, mi primera visualización. Voy a querer hacer una visualización igual a esta, pero en vez de que lo represente por vendedor, que lo represente por producto. Para no perder tanto el tiempo en armar todo de vuelta, voy a agarrar esta visualización con el botón inicio, acá en inicio, en la opción inicio la voy a copiar y la voy a pegar. Se acaba de pegar arriba de la otra, entonces la desplazo y la coloco aquí abajo. Y a esta que ahora tengo seleccionada le voy a hacer un cambio. Le voy a quitar el vendedor con esta cruz y en su lugar voy a poner el producto. ¿Ven? Lo vamos a poner acá arriba. Perfecto. Entonces tengo lo mismo, pero con los productos. Vamos a desplazarlas un poco porque después les voy a explicar qué son estos dibujitos que salen. Pero para que no quede todo tan pegoteado, a veces cuesta un poco agarrarlas. Las opciones agarrarlas de los bordes, ¿sí? Bueno, y ahora voy a querer otra tercera, pero que me lo haga, por ejemplo, por meses, ¿sí? Entonces voy a copiar, voy a pegar, tengo una nueva, entonces vamos a poner aquí. Y fíjense que voy a utilizar esta jerarquía de fecha en esta nueva, donde voy a querer usar de la jerarquía solamente el año y el mes. Voy a retirar los productos y voy a subir esta jerarquía de año y mes arriba de todo. Entonces voy a tener el año y los meses armados en otra de estas para saber si en determinado año y en determinado mes cumplieron los objetivos.
Esas son las jerarquías, te permiten como colocar un campo dentro de otro, ¿sí? Ya vienen armadas. Esta, la de fecha, porque encontró un campo fecha. Después les voy a enseñar cómo crear las suyas propias. Bien, bueno, ahora planteémonos lo siguiente. Estas tres visualizaciones están muy bien, pero me encantaría tener una columna que me diga qué porcentaje de la venta cumplieron los objetivos. O sea, básicamente hacer una columna de porcentaje que lo que haga es dividir las ventas a los objetivos. En este caso, fíjense, en la columna donde está por vendedor, en el informe por vendedor, yo necesito que divida 1.418 dividido a 1.219, o sea que la venta por vendedor dividido el objetivo por vendedor. O sea, es la suma de todas las ventas dividido la suma de todos los objetivos en esta situación para agrupamientos a nivel vendedor. El mismo cálculo lo debería hacer en esta tabla, pero en vez de sumar por vendedor, acá debería sumar por producto. Si ustedes hacen memoria en el Excel, eso sería algo así como un sumar punto sí. Acá tendríamos que ser sumame si el vendedor es igual a Pedro, sumame si el vendedor es igual a Silvia, acá sumame si el producto es este. Y es muy tedioso. Por lo general esto no se podía hacer en una tabla dinámica, por lo menos hasta que no llegara el Power Pivot, que fue un intento de querer hacer este tipo de operaciones en tablas dinámicas. Pero ahora en Power BI se puede hacer y se llaman medidas. Las medidas son como cálculos que uno hace fuera de las tablas originales que quedan y que uno las puede utilizar en cualquier visualización adaptándose a la circunstancia o al nivel de agrupamiento de esta visualización. O sea que básicamente la fórmula va a ser a la suma de las ventas dividirle la suma de los objetivos. Nada más que al colocar esa medida en esta visualización va a ser la suma de las ventas por vendedor y la suma de objetivos por vendedor, pero en esta va a ser la suma de las ventas por producto y la suma de los objetivos por producto. Y lo mismo de esta manera, va a ser la suma de las ventas por año y por mes y el objetivo por año y por mes. ¿Y cómo se hace una medida? Bueno, lo primero que quiero que sepan que la medida no forma parte de ninguna tabla en particular, pero no hay forma de que no quede adentro de una de estas dos tablas. Eso no lo hace muy prolijo. Por ejemplo, si yo no soy un poco cuidadosa y me pongo a crear una nueva medida, va a quedar en la tabla donde yo tenga hecho un clic. Ven que siempre, por lo menos en algún lado, tengo que tener el clic para crearlo. Ahora, ¿cómo hago yo para crear algo un poco más prolijo? Por lo menos hasta que a Microsoft le parezca correcto crear una ventana donde pueden ir quedando todas las medidas y que no queden todas mezcladas con los campos originales. Lo que se me ocurrió es crear una tabla vacía, sin información. Eso se puede crear en el Power BI. Uno, si quiere, puede crear tablas directamente en el Power BI, cosa que por lo general uno no está haciendo, porque los datos provienen de algún lugar que no es precisamente el Power BI. Pero eso permitiría crear tablas muy pequeñas o inclusive en algunos ejemplos también tablas con fechas. Esas se pueden hacer automáticamente. Bueno, entonces una forma de organizarme un poco mejor esto es a través de crear una tabla vacía, una tabla directamente aquí, y ponerle en el interior todas las medidas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar estas opciones para que no ocupen espacio y nos vamos a ir a la solapa modelado y acá vamos a encontrar nueva tabla. Se va a crear una tabla y yo le voy a cambiar el nombre de la tabla aquí. Haciéndole doble clic en el nombre, por favor no borren el igual porque si no desaparece la tabla y simplemente la voy a llamar medidas. La voy a poner en mayúsculas y me es más fácil encontrarla. Voy a poner un tilde y yo veo ahora que tengo tres tablas. La tabla de ventas, la tabla de objetivos y la tabla de medidas. En la tabla de medidas voy a tocar estos tres puntos suspensivos y voy a crear una nueva medida. Acá arriba también se escribe la nueva medida. Esta nueva medida la voy a llamar porcentaje
Y aquí, después del igual, voy a empezar a escribir la fórmula. Acá hay que saber un poquitito de lo que es el nuevo lenguaje DAX, pero es bastante sencillo para empezar, al menos esta medida es muy sencilla. Si nosotros pensamos que lo que queremos hacer es a la suma de las ventas dividirlo a la suma de los objetivos, tratemos de usar un lenguaje de escritura similar al Excel. Por ejemplo, en el Excel la función suma, si la llevamos al inglés, se decía sum. Entonces empiezo a escribir sum y me tira un listado con todas las funciones que empiezan con sum. En este caso es sum, le hago un doble clic y ya me lo escribe. Luego me muestra un listado con todas las tablas que tengo y los campos. Fíjense que la técnica es el nombre de la tabla y el nombre del campo entre corchetes. O muchas veces la tabla directamente. Yo en este caso voy a querer la suma de las ventas, con lo cual voy hasta la tabla de ventas y busco ventas, venta, que era la columna que tenía la cantidad de ventas que se habían realizado. Entonces le hago un doble clic y ya se coloca ahí arriba. Entonces, a la suma de las ventas, esta operación ya está terminada, con lo cual le cierro el paréntesis. A esto le vamos a dividir por la suma, vuelvo a escribir suma, me lo vuelvo a encontrar, le hago doble clic y es la suma de los objetivos, que era el campo objetivos, objetivos. Es el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Cierro el paréntesis y ya tengo mi primer medida. A la suma de las ventas la divide por la suma de los objetivos. Pongo el tilde y si todo está bien, no me sale ningún cartel raro ni ninguna marca en rojo. Como verán ahora en la tabla de medidas, ya tengo una medida que son estos dibujitos que parecen como una calculadora. Pero también está esta columna vacía que automáticamente se creó cuando se creó la tabla de medidas. La verdad que molesta, pero no la puedo eliminar porque mínimamente una tabla tiene que tener aunque sea una columna. Lo que sí puedo es ocultarla, pero para ocultarla vamos a venir acá y le vamos a dar ocultar. Recuerden ocultar esta columna luego de crear una medida, porque si no les desaparece la tabla. O sea, no se puede ocultar ni siquiera la única columna que hay. Mínimamente tiene que haber algo más antes de ocultar. Entonces ahora le doy a ocultar y me quedó la tabla de medidas solo con las medidas. Bueno, finalmente vamos a querer utilizar ahora esa medida en nuestras 3 visualizaciones. Vamos a ampliar un poquito esta visualización y la voy a querer utilizar en esta, pero no tenemos lugar. Entonces voy a ampliar un poquito todas las visualizaciones a nivel ancho para que tengamos lugar aquí para colocarla. Lo mismo en esta, le vamos a dar como para que haya lugar. Bien, voy a empezar agregándola aquí. Voy a agarrar la medida y la voy a colocar en esta visualización. Fíjense que me la colocó, pero no estoy conforme con el formato que tiene. Yo quisiera que me la mostrara en formato de porcentaje. Una de las cosas que se pueden realizar con las columnas o con las medidas es colocarles el formato a nivel, no les digo a nivel visualización, sino directamente que el campo ya venga con el formato tipo numérico que uno quiere. Y de esa manera, donde lo utilice, ya va a venir preformateado. Fíjense, yo marco acá la medida porcentaje, me voy a la solapa modelado y le digo que lo quiero en formato porcentaje. También le digo que lo quiero con 2 decimales, fíjense. Acá me lo cambió. Bueno, eso era bastante fácil de entender porque, bueno, yo tenía marcada esa visualización. Pero lo interesante del caso es que ahora ese formato quedó a nivel directamente de la medida. Entonces yo puedo agarrar esta medida y colocarlo en otra visualización. ¿Se ve? Y ya me viene también con formato de porcentaje. Fíjense, vamos a hacerlo un poquito más grande y ahí ya lo tenemos. Lo mismo pasaría aquí. Agarramos el porcentaje y lo colocamos en esta. Entonces, lo podemos ampliar. Bien. Bueno, en principio vamos a terminar este video aquí con el uso de lo que sería la relación entre tablas y una primera aproximación a lo que serían las medidas. Continuamos entonces en el próximo video. Chao, hasta luego.